El tema para hoy lo he titulado Vino como hombre, pero Él es Dios. Vino como hombre, pero Él es Dios. Así que les doy una cordial bienvenida a esta enseñanza que es bíblica y tiene como propósito extraer de la Biblia un tema que, observándolo por la palabra, es esencial, fundamental en la doctrina del reino de Dios. El Señor Jesucristo vino a este mundo como verdadero hombre, como lo registra Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, para que ustedes lo lean en casa. Él, siendo Dios, en beneficio de nosotros, se hizo hombre, se hizo esclavo, renunció a sí mismo y se hizo humilde y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como verdadero hombre que se hizo. Pero también el Señor Jesucristo es Dios. Y hoy quiero que lo veamos como lo que Él es. Él es el Verbo encarnado, que se registra en Juan capítulo 1, versículos 1 al 18, para que ustedes lo lean también en su casa y lo comprueben. Les he dado ya dos citas. La primera tiene que ver con lo que hizo el Señor Jesucristo para cumplir una obra enorme en favor nuestro, y se encuentra en Filipenses 2, 5 al 8. Y la segunda, para que lo conozcan realmente como el Verbo encarnado, en Juan 1, 1 al 18. La palabra de Dios, la Biblia, enseña realmente que el Señor Jesucristo es Dios. Y precisamente por haberse presentado y identificado en este mundo como Hijo de Dios, fue condenado a muerte por haberse presentado ante los líderes religiosos de la época suya, de su pueblo. Lo condenaron a muerte por declarar que era el Hijo de Dios. Otro dato que quiero que tengan en cuenta es que se dice que en el año 2012 había en el mundo más o menos 271.474 libros que hablan del Señor Jesucristo, todos expuestos en la internet, con una diversidad de opiniones acerca de Él, acerca del Señor Jesucristo. Muchos de esos autores son de la opinión de que Jesucristo era un hombre bueno, altamente moral, un gran sabio, un gran profeta y un excelente maestro. Algunos aseguran, entre los tantos escritores que hablan de Jesucristo, que era todo un humanista y un destacado líder comunista. Pero también hay quienes dicen que era un farsante, un impostor. Pero son pocos, muy pocos los autores que hablan de la vida de Jesús en el mundo secular y en el mundo religioso, que afirmen, que acepten lo que realmente es el Señor Jesucristo. Él es Dios. Y de eso vamos a hablar. Pero antes me gustaría también decirles
que he conocido, y esto es triste, que para muchos y para líderes, muchos líderes de algunas comunidades evangélicas, el Señor Jesús fue solo un gran representante de Dios, un sabio, un excepcional maestro de la verdad, un singular profeta, un benefactor de la humanidad y alguien que dio su vida por los perdidos y pecadores, un líder digno de imitar. Y eso es prácticamente como lo ven algunos cristianos. Así que por esas razones que he estado enumerando y por lo que creo en mi espíritu a la luz de la palabra que se avecina a este mundo, que muchos de nosotros lo vamos a ver y que nuestros hijos y nuestros nietos lo van a experimentar con dureza. Por todo eso, amados míos, yo quiero invitarlos a ustedes para que de una vez por todas definan con urgencia, examinen lo que realmente ustedes conocen del Señor Jesucristo, lo que ustedes creen, lo que ustedes han aceptado como la verdad absoluta de Dios acerca del Señor Jesucristo. El material que voy a compartir con ustedes quizás no es completo y tengo conciencia de eso, pero también sé que hay abundancia de la palabra y que lo que les voy a compartir debe definirles su fe, sus convicciones, su seguridad, su certeza de quién es el Señor Jesucristo. Por eso la pregunta que quiero hacer es: ¿quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es el Señor Jesucristo según la Biblia? ¿Quién es el Señor Jesucristo para ti? El Señor Jesucristo, además de ser un verdadero ser humano, un hombre, el Mesías, el Cristo, Jesús el Salvador, el ungido de Dios, nuestro Redentor, además de todo eso y por encima de eso, es Dios. Y quiero que lo aprendamos y que lo entendamos. Veamos qué nos dice la revelación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está revelado en la palabra de Dios acerca del Señor Jesús? Y vamos enseguida a ver una serie de citas bíblicas. La primera de ellas está en Romanos, capítulo 9. Pueden abrir sus Biblias. Yo voy a leer varias citas en la versión internacional. Dice Romanos 9:5, Romanos 9:5. De ellos son los patriarcas, se está refiriendo al pueblo de Israel. De Israel son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo. Y mire lo que sigue diciendo: quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. ¿Qué declara la palabra que es el Señor Jesucristo? Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo? Por encima de todas las cosas. En el libro de Hebreos, el capítulo 1, el versículo 8, hay una profecía muy hermosa y se manifiesta en este versículo 8 de Hebreos 1 de la manera siguiente. Pero con respecto al Hijo dice, ¿con respecto a quién? ¿Y quién es el Hijo? El Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. ¿Cómo se le llama al Hijo de Dios? ¿Cómo se le llama? Dios. Tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Ningún trono de un ser humano puede permanecer por los siglos de los siglos. Solo el trono de Jesucristo, quien además de haber venido como hombre, es Dios por los siglos de los siglos.
Y nosotros necesitamos tener esa convicción, porque día tras día, cada día van a observar ustedes cómo se niega la verdad de Jesucristo. Cada día van a estimular a nuestros hijos para no creer en Jesucristo. Y encontramos en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis 1, 8. Dice: yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así se le manifestó el Señor Jesucristo a Juan en la revelación de Apocalipsis. Y es el Señor Jesucristo en persona quien le está hablando a Juan. ¿Y qué le está diciendo? Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y luego dice, y dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿A quién esperamos nosotros? Que regrese al Señor Jesucristo. Y está hablando aquí en este texto, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el Alfa y la Omega. ¿Quién lo declara? El mismo Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dios. Debo aclarar que alguien puede decir que por eso es que no cree en la obra de Jesucristo, porque Él lo hizo, todo lo que hizo lo logró porque era Dios. Pero en el pasaje bíblico que ya les di para que estudien de Filipenses, nos muestra que Él renunció a la perspectiva de ser Dios totalmente para actuar aquí en la tierra única y exclusivamente como hombre, humilde, obediente y dependiente absolutamente del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios su Padre conforme la palabra. ¿Les queda claro? Pero Él es Dios. Leemos en la carta de Pablo a Tito una orientación bíblica, teológica profunda que Pablo le hace a Tito. En el capítulo 2, versículos 11 al 15, en la Internacional dice, oigan lo que dice, escuchen: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo se le llama? ¿A quién esperamos? A nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y continúa el texto diciendo, Él, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Y vean la exhortación, la encomienda, la responsabilidad que Pablo encarga en las manos de Tito y le dice, esto es lo que debes enseñar. Esto es lo que debes enseñar. Esto es lo que la iglesia necesita. Esto es lo que el creyente necesita. Definir quién es para cada creyente el Señor Jesucristo, el Dios Salvador. Y termina diciendo el texto que estamos leyendo. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Leemos en Juan, en el Evangelio de Juan, los primeros 5 versículos. Evangelio de Juan, primeros 5 versículos del capítulo 1. En la Internacional.
En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él, el Verbo, estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, el Verbo, todas las cosas fueron creadas. Y sin Él, el Verbo, nada de lo creado llegó a existir. En Él, el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. El Verbo, en el versículo 14, se encarnó, se hizo carne, y se le conoce ahora como Jesucristo, lleno de gracia, de verdad, de amor. Ahí lo pueden comprobar. ¿Cómo les parece? Él se encarnó, se hizo hombre para poder salvarnos. Hermanos, nadie de los que estamos aquí tiene con qué pagar tanto amor, tanta bondad, tanta gracia, tanta misericordia. Dios, que no necesita nada, decide en su gracia, en su amor, en su bondad, reconciliarnos con Él. Busca la manera de perdonar nuestro pecado, de hacernos libre de toda condenación, de rescatarnos del presente siglo, de este sistema que está gobernado por Satanás, rescatarnos de la maldición eterna, del infierno mismo. Pero no hay forma de hacerlo sino de una manera, con un sacrificio, el sacrificio de Él mismo. Entonces Dios asume toda la responsabilidad y Dios se hace hombre, se encarna como el hombre para identificarse como el hombre. Por eso a los judíos les era difícil considerar, aceptar que ese hombre, ese carpintero, ese que andaba con los pescadores, ese que andaba por allí predicando por todas partes, pudiera ser Dios. Pero en realidad es Dios hecho hombre para salvarte a ti y a mí. Y necesitamos reconocerlo y aceptarlo. Cuando tú tienes en tu mente, en tu corazón, en tu alma, esta profunda verdad, y que esa verdad está por encima de cualquier otra verdad, tú no solamente caes delante de Él para agradecerle con toda tu alma, con todo tu corazón, ese favor inmenso por ti, pero además tú tienes que reconocer que una persona como Dios tan digna, que ha hecho tan semejante obra por ti, es merecedor de lo mejor de ti para Él. ¿Estamos de acuerdo? Y en tercer lugar, es necesario que tú te comprometas con Él a obedecerle, porque Él te ha establecido aquí en la tierra para que el mensaje de esa salvación llegue a otras personas a través de ti. Tres cosas que no puedes pasar por alto al reconocer quién es Jesucristo, el Señor de tu vida. Encontramos algunas cosas que Jesús hizo, que enseñó, que dijo acerca de Él mismo, que demuestran quién Él es mismo. ¿Qué hizo? ¿Qué enseñó? ¿Qué dijo acerca del tema que nos ocupa? Veamos en Juan 8:58. Juan 8:58. Hablando con los líderes judíos, le dice a ellos lo siguiente: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Abraham, y lo sabían bien los judíos, había existido unos 2000 años antes del Señor Jesucristo. Y Él les dice a ellos, les confirmo, les afirmo que antes de Abraham yo soy.
yo soy, antes de Abraham. Y desde luego eso molestó demasiado a los judíos. Lo vamos a ver más adelante. En Mateo 18:20, Jesús dijo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. ¿Quién puede decir semejante cosa? Ese es un atributo. Eso es un atributo de Dios. Es la omnipresencia. Donde haya 2 o 3 reunidos, allí estoy yo. En cualquier parte del mundo, donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. Omnipresencia, que está mostrando que Jesucristo es Dios. En Juan, capítulo 4, los versículos 16 al 18, encontramos lo siguiente, con la mujer samaritana. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. ¿Quién conocía la vida de esa mujer? La gente que vivía con ella, pero Jesús no vivía con ella. Era un extraño. Ella no lo conocía, ni él a ella en persona había estado con ella. Pero ahora están allí los dos. Y le dice, ve y trae a tu marido. No tengo marido. Esto has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Le dijo todo, le reveló su vida. Él es el que conoce lo íntimo de cada uno de nosotros. No hay nada en tu mente y en tu corazón que el Señor Jesús no conozca. En Juan 6, versículos 64 al 65, Jesús conoce quién cree en Él y quién no cree en Él. Mire lo que dice. Jesús le dice a ellos, pero hay algunos de ustedes que no creen. Y estaban allí como creyentes, estaban allí como seguidores, estaban allí interesados en Él. Pero Jesús está diciendo, aquí hay muchos de ustedes que realmente no creen. Y dice el texto, y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Así que dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. ¿Están oyendo, amados? ¿Qué hay que Jesús no sepa? Ese es otro atributo de la omnisciencia. Todo lo sabe, todo lo conoce. Todo, absolutamente, todo lo sabe. Él conoce tu manera de pensar. Él conoce tu vida íntima. Allá donde el ojo humano no llega, Él llega. Y allá donde la mente de ningún humano puede ver lo que tú y yo estamos pensando, ahí está Él observando. Él sabe quiénes de los que están aquí verdaderamente creen en Él y sabe quiénes verdaderamente no creen en Él. No le echa cuento nadie. Y nadie va a venir ante Él aparentándole, porque Él lo sabe todo. Jesucristo es Dios. ¿Cómo debe ser nuestra vida delante de Él? ¿Recuerdan lo que Pablo le dice a Tito? Lo que leímos hace un rato. Leemos también en Mateo
los versículos 26 y 27. Mateo 8, 26 y 27. Mateo 8, 26 y 27. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas, y sobrevino una calma impresionante. Y esos hombres se quedaron asombrados y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? ¿Qué naturaleza puede obedecer a cualquier hombre? ¿A quién obedece la naturaleza? A su creador. ¿Y quién estaba hablándole a esta naturaleza? Su creador, que es Dios. Jesucristo es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. El mismo acontecimiento contado de una manera diferente en Lucas 8, 24 y 25. Observen lo que dicen Lucas 8, 24 y 25. Los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, Maestro, estamos por naufragar. Entonces Jesús despertó, reprendió al viento y a las olas, y éstas se sosegaron, y todo quedó en calma. Jesús les dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Pero ellos, temerosos y asombrados, se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta los vientos y las aguas les da órdenes y lo obedecen? El Señor tiene el poder, porque es Dios, para dar órdenes. Él tiene el poder para proteger tu vida, para salvarte, para llenarte con su amor, para sanarte, para transformar tu vida, para usarte, para llenarte con su presencia. ¿Les está hablando el Señor? En Lucas capítulo 4, los versículos 38 al 41. Espero que estén con sus Biblias abiertas o leyendo aquí conmigo, atendiendo lo que dice Jesús. Jesús salió de la sinagoga y se dirigió a la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta, así que le rogaron a Jesús por ella. Él se inclinó hacia ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre se le quitó. Al instante ella se levantó y comenzó a atenderlos. Oigan esto: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban, y él ponía sus manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Pero no solamente sucedía eso, también de muchos salían demonios, los cuales los demonios gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Y eso es sorprendente. ¿Por qué es sorprendente? Porque los demonios lo conocen perfectamente a él. Así que lo identificaban: tú eres el Hijo de Dios. Y me pongo a pensar, ¿cómo es que los demonios lo conocen y lo testifican? ¿Y qué de nosotros, sus hijos? Jesús no estaba interesado en que los demonios testificaran de él. Él no quiere el testimonio de ellos. Él quiere el testimonio tuyo. Que lo reconozcas como Dios, como el Hijo de Dios, como tu Salvador, como tu Señor. Y que lo testifique, que lo grites, así como hacían los demonios, gritando, pregonando, contándole al uno y al otro que Jesucristo es Dios, es el Señor, es el Salvador, es tu Dios, es tu Señor, tu Salvador.
En Lucas 7, 14 al 15. Luego se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. En ese momento el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Ahora me dirán algunos, en el Antiguo Testamento profetas hicieron lo mismo. Pero hay una diferencia entre cómo lo hicieron los profetas y cómo lo hizo Jesucristo. Los profetas tuvieron que hacer alguna ceremonia, por ejemplo, Eliseo, Elías, tuvieron que orar, pedir, colocarse encima del cuerpo del muerto, bueno, tantas cosas que hicieron como ceremonia, y pedir y clamar para que Dios le sanara, le devolviera el alma. Pero Jesús se acerca, ordena al joven muerto que no oye ni entiende y le dice: joven, levántate. Y el joven se levanta. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Y Jesús lo hizo como hombre y como Dios. Es decir, voy a aclarar esto, lo hizo como hombre, pero él tenía al Espíritu Santo de Dios en él y por eso actuaba con ese poder y esa autoridad. Y lo hacía para demostrar que a pesar de ser hombre, era Dios también. Para que le conocieran. Las obras de Jesús, por un lado, beneficiaban a los que eran favorecidos, pero por otro lado se convertían en testimonio que hablaban de que Él era Dios, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, que Él era el que esperaban. ¿Le dan la gloria al Señor? En Mateo 14:33, el Señor Jesús aceptó de buen gusto, sin protestar, que los hombres lo adoraran. Y la palabra de Dios dice que solo se puede adorar a Dios, pero Jesús lo aceptó. Mire lo que dice este pasaje. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Él no protestó ni les dijo: eso no lo hagan, eso está mal hecho. Él aceptó la adoración, ¿sí o no? La aceptó. ¿Por qué la aceptó? Porque es Dios. En Mateo 28, 9 y 10, Mateo 28, 9 y 10, en eso Jesús salió al encuentro y le dijo: salve. Y ellas se acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús le dijo: no teman, vayan y den la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Había ahora resucitado y aceptó la adoración de estas mujeres que fueron en busca de él. En Juan 5, 21 al 23, Juan 5, 21 al 23. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. ¿Cómo lo hace? Igual como lo hace ¿quién? El Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es Dios. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. ¿Cómo está reclamando el Señor Jesús que se le honre? Díganme, ¿cómo? De la misma manera como se honra al Padre, así también debemos honrar al Hijo, lo dice el mismo Señor Jesús. Y agrega:
El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Cuántos creen que Dios el Padre es Dios? Y ahora, ¿cuántos creen que Jesucristo es Dios? Él y uno, Él y el Padre, uno solo son. Y no deja de sorprenderme, y lo diré no sé cuántas veces, pero lo más grande que yo puedo ver es que Él, siendo Dios, se hizo hombre igual a mí. Y peor aún, se hizo esclavo. Yo no me he hecho esclavo. Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para salvarme, para salvarte. ¿Lo puedes adorar a Él ahí donde estás? Y bendecir su nombre. Así que debemos honrarlo a Él tal como honramos ¿a quién? Al Padre. Y el que no honra al Hijo de esa manera, no está honrando al Padre. Veamos una adoración celestial, gloriosa, que Dios le reveló a Juan en Apocalipsis capítulo 5, los versículos 8 al 14. Vamos a observarlo. Apocalipsis 5, 8 al 14. ¿Ya lo tienen? Tan pronto como lo tomó, se refiere al libro que tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Señor Jesucristo. Y se arrodillaron delante de Él. Todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y entonaban un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y para nuestro Dios nos hiciste reyes y sacerdotes, y también reinarán sobre la tierra. Miré entonces, y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles y de los seres vivientes y de los ancianos. Eran una multitud incontable. ¿Y qué estaba haciendo esa multitud? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba sucediendo con ellos? Mire lo que sigue. A grandes voces decían. ¿Qué decían? Digno es el Cordero inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que en ellos hay decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se inclinaban y adoraron. Adoraban al Padre y adoraban al Hijo como uno solo, ¿verdad? Igual. Dios el Cordero. ¿Jesucristo es quién? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Simplemente un hombre que hizo tantas cosas buenas? Y que hoy comparan con Confucio, con Mahoma y quién sabe con cuántos más. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos grandes hombres, filósofos y religiosos, y Jesucristo? Que Él es Dios. Y ninguno de los otros jamás reclamaron que eran Dios. Pero Jesús lo dijo y lo demostró con hechos, que Él es Dios y que nadie hay como Él. Esa es la gran diferencia.
¿Por qué creen ustedes que una persona le habla de Dios a otra y no hay problema? Y la conversación se puede alargar y todos los temas sobre Dios está bien. Pero tan pronto le hablan de Jesucristo, las cosas cambian. ¿Por qué? ¿No han observado eso? ¿No han observado eso? Es que Satanás no quiere que el hombre conozca a Jesucristo. Los demonios no quieren eso. Ellos saben quién es, pero no quieren que el hombre los conozca. Pero tú y yo tenemos el privilegio, la bendición de conocerlo, porque Él se ha revelado a nuestras vidas, por su gracia y por su amor. Dele un gloria a Dios, una aleluya, una alabanza. ¿Cuál es históricamente, religiosamente, el problema, el centro del problema de los judíos con el Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el problema real? ¿Cuál es el centro, el meollo del problema de los judíos y el Señor Jesucristo? El problema de los judíos era sus convicciones religiosas, sus conocimientos religiosos a su manera, entendidos por ellos, la falta de revelación y encima de esto las afirmaciones que Jesús hacía de él delante de ellos. Vamos a ver algunos pasajes que nos demuestran lo que estoy diciendo. Juan 10, 30 al 33. Juan 10, 30 al 33. Dijo Jesús, el Padre y yo somos uno. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Y cómo reaccionaron los maestros y los judíos? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. ¿Cuál fue la reacción? Apedrearlo. ¿Qué significa apedrearlo? ¿Golpearlo y dejarlo así o qué significa? Matarlo. Era digno de muerte por decir eso. Pero Jesús les respondió, yo les he mostrado de mi Padre muchas buenas obras, ¿por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le respondieron, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia. ¿Y cuál era la blasfemia? Porque tú eres hombre, pero te haces Dios. Y no era un loco que se la hacía pasar como Dios, no, es que él afirmaba ser Dios. ¿Y lo afirmaba cómo? Déjenme explicarles. Antes veamos el resto del texto, ahora le explico. El Señor Jesús, ¿qué le dice a ellos? Veamos en Mateo 26, 63 al 66, la continuidad de esto. Mateo 26, 63 al 66. Ahora dice aquí que Jesús guardó silencio ante el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te ordeno en el nombre del Dios viviente que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Es decir, tú acabas de declarar que yo soy el Hijo de Dios y estás afirmando que sí es el Hijo de Dios. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso y venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó entonces las vestiduras y dijo,
ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes acaban de oír su blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos los demás respondieron que merece la muerte. Y lo condenaron a muerte. ¿Por qué lo condenaron a muerte? ¿Por qué? ¿Por qué lo condenaron a muerte los judíos? Porque él decía que era Dios, se hacía igual a Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Veamos un poquito de historia. La frase hijo de Dios, aplicada como Jesús la aplicaba a sí mismo. Si Jesús dijera, y él lo dijo varias veces, nuestro Padre, refiriéndose a Dios, no habría ningún problema, porque estaba incluyéndolo a todos y a Dios como el Padre de todos. Pero si Jesús decía, Dios, mi Padre, y él sí lo dijo muchísimas veces, mi Padre, o yo soy el Hijo de Dios, eso significaba, esa frase significaba, y lo conocían los judíos, que lo que quería decir es, yo soy Dios igual a Dios. Yo soy Dios, o yo soy igual a Dios. Por esa razón, cuando el sumo sacerdote le pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el Mesías? Él dijo, tú lo has dicho, así es. Y vean ustedes, que un sumo sacerdote se rasgara las vestiduras significaba una blasfemia contra Dios tremenda, profunda, que quien lo hacía merecía la muerte. Y por eso les pregunta a ellos, ¿ya se dan cuenta que no necesitamos de más testigos? Lo que él ha dicho es suficiente. ¿Qué les parece? Y los demás que estaban haciendo el juicio contra Jesús dicen, es digno de muerte. ¿Por qué era digno de muerte? Ellos no podían entender eso. Un carpintero, un hijo de José, un predicador que anda por ahí haciendo milagros y diciendo cosas. ¿Cómo se van ahora a decir que es Dios? En la misma filosofía que tiene la mayoría de la gente que no conoce a Cristo. La misma posición. Y esas posiciones afectan la mente de algunos creyentes también. Yo recuerdo un problema que yo tenía recién iniciando en el Evangelio. A mí me costaba postrarme de rodillas delante de Jesucristo, porque yo decía, pero es un hombre como yo. El orgullo y la ignorancia y todo lo que había en mí, gracias a Dios que me reveló que Él es Dios y que puedo adorarlo porque es Dios. Y puedo postrarme delante de Él porque Él es Dios, es mi Señor, mi Salvador. ¿Se gozan? Observen las palabras del Señor Jesucristo después que había cumplido con toda la voluntad del Padre, después que había hecho la voluntad del Padre, había terminado la obra que había terminado, que Dios el Padre le había mandado. Cuando Él terminó esa obra aquí en la tierra, Él oró al Padre y le dijo en Juan 17:5 y luego el versículo 20. Mire cómo le dijo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Ya el Señor Jesús había cumplido toda su obra aquí, su función, lo que vino a hacer. Ya estaba para sacrificar su vida, ya estaba, ya lo había hecho, ya estaba decidido todo, y ahora mire lo que le dice al Padre. ¿Qué le dice al Padre? Observen la frase que le dice, Padre, he acabado lo que me mandaste hacer, lo he hecho toda tu obra. Ahora te pido que me glorifiques tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? ¿Cuándo tuvo esa gloria con el Padre? Antes que el mundo existiera. Entonces, ¿Jesús es Dios o no es Dios?
Pero en el versículo 20 hay algo que es una excelente noticia para ti. Lo fue para los apóstoles y también es para ti. Veamos, versículo 24. Versículo 24. Esta es otra parte de la oración. Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la cual me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo mi Señor Jesús al Padre? Padre, yo quiero que estos apóstoles que están aquí estén conmigo. Y yo quiero que todos los que crean en mí y todos los que tú me has dado estén conmigo. Y todos vean mi gloria. ¿Qué quiere el Señor Jesús? ¿Qué le pidió al Padre? ¿Ustedes creen que el Padre responderá a esa petición del Señor Jesús? ¿Estás incluido allí o no? Si le reconoces como Señor y como Dios de tu vida, tu Salvador. Y si está dispuesto a vivir por Él y para Él. ¿Quién es el Señor Jesucristo para ti? Escúchame lo que te voy a decir. De tu fe, de tu decisión, de tu convicción en este asunto tan importante, tan esencial, tan fundamental, dependerá tu estabilidad, seguridad y tu certeza de tu presente y de tu futuro en la eternidad. Por tanto, afírmate en la verdad de que Jesucristo es Dios. Confiésalo, aférrate a Él y procura disfrutar su presencia en ti y permanecer en Él. Permanecer en Cristo es permanecer en Dios. Y que Cristo permanezca en mí es que Dios permanece en mí también. De esa decisión que tú tomes, de creerlo, que se convierta en una convicción contra viento y marea. No importa lo que se levante, lo que digan los teólogos, los que digan los más letrados, los mejores teólogos del mundo. No importa lo que digan aún ángeles que vengan de cualquier lugar a decir cualquier cosa contraria. No importa, lo que importa es creer de todo corazón que Jesucristo es Dios. Y de eso va a depender toda tu vida y todo tu presente y tu futuro, y de esa relación personal con el Señor Jesucristo. Vamos a leer las dos últimas citas. La primera se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 al 20. Primera de Juan 5, 19 y 20. Oigan lo que dice, oigan con mucho cuidado. Sabemos que somos de Dios, aunque el mundo entero esté controlado por el maligno. ¿Cómo está el mundo entero? También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al único Dios verdadero. Jesucristo ha venido para darnos el entendimiento para conocer al único Dios verdadero. ¿Y qué más? Nosotros lo conocemos, pues estamos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué dice la palabra? Que Cristo es ¿qué? El verdadero Dios. ¿Y qué más? Y la vida eterna. Por eso también dice Juan, el que tiene al Hijo, ¿tiene qué? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. La segunda cita, pero antes de leerla, quiero hacerles una recomendación. Hace algún tiempo yo les regalé a cada uno de ustedes, bueno, a la mayoría, un libro que se llama Más que un carpintero. ¿Se acuerdan? Búsquenlo. Y si no lo tiene, cómprelo. Allá en el centro hay una librería que los vende a 16,000 pesos. La recomendación más grande que yo les puedo hacer como pastor es leer ese libro, estudiar ese libro. Ese libro no es tanto para leerlo, sino para estudiarlo. Más que un carpintero. Una investigación bíblica y científica de los
de todo lo que se habla del Señor Jesucristo. Así que por favor se lo recomiendo, más que un carpintero. Y la última cita se encuentra en Isaías 9:6 y es una profecía dada aproximadamente 800 años, 8 siglos antes de la venida del Señor Jesucristo. Y dice esta profecía: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será, observen, Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. ¿Quién es Jesucristo para ti? Es consejero, ¿cómo? Admirable. ¿Qué más? Dios fuerte. ¿Qué otra cosa? Padre eterno y Príncipe de paz. Satanás es el príncipe de las tinieblas, de la guerra, de la muerte. Jesucristo es el príncipe de la paz. La paz con Dios. La paz que cada hombre verdaderamente necesita. Y tener a Jesucristo es tener la paz de Dios. Tener a Jesucristo es tener la vida eterna. Yo te estoy invitando para que pienses en 2 cosas. Toma una decisión de seguir a Jesucristo como lo que Él es, como Dios. Ese Dios que siendo Dios se hizo hombre por ti y para ti. Y en segundo lugar, decide consagrarte a Él completamente, todos los días, en cada instante. Vive para Él y decide obedecer lo que Él te manda hacer. Él te ha llamado para ser un sacerdote de Él, para ser un hombre, una mujer de Él. Él te ha llamado para ser templo viviente donde Él, por su Espíritu Santo, habita, para Él glorificarse a través de tu vida, en tu vida transformándote a la imagen misma de Él, a la imagen de Dios. Es la obra del Espíritu Santo transformando tu vida. Hermano, por favor, si estás involucrado en la religión, si estás involucrado en la pasividad, en la mundanalidad, en la liviandad, en la comodidad, rompe con todo eso y decídete ser un seguidor de Cristo. Recuerda que Él dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo como yo me negué, dice Jesús. Tome su cruz, venga, sígame. ¿Y qué significa seguir? Y recuerden lo que Él dijo recientemente para nosotros: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pónganse de pies, por favor. ¿Te ha hablado Dios hoy? ¿Te ha hablado Dios hoy? Te ha quitado muchas dudas, ¿verdad? Has roto con ataduras, ¿cierto? Y te ha abierto un horizonte enorme para que tú tengas una vida nueva totalmente y una experiencia nueva con Cristo. Aprovéchala, no la aplaces para mañana. Escúchame, en estos días yo he estado valorando todos los estudios bíblicos que Dios me ha dado este año y los he estado organizando. Van 7 estudios seguidos y este es el número 8. Yo he decidido sacarlos todos en videos
y te los voy a mandar. A partir del miércoles te los voy a enviar. 8 videos, cada uno de 1 hora aproximadamente. Tú lo puedes ver uno diario, pero no verlo por verlo, sino toma notas. Observa lo que Dios te está diciendo y toma decisiones. Vamos a orar. Dale gracias a Dios. Bendice al Señor Jesús. Deleítate con Él ahora, por medio de su Espíritu. Deleítate allí donde estás con Él. Ora, hermano, ora. Con alegría, con gozo. Dile al Señor lo que tú tienes en tu corazón ahora, tu gratitud, tu alabanza, tu adoración. Yo sé que muchos de ustedes sabían que Jesucristo es Dios, yo lo sé, pero hoy Dios les ha abierto la mente y el corazón para entenderlo mejor y para confirmarlo en su corazón. No es nada nuevo, pero sí es una confirmación espiritual, con discernimiento espiritual. Padre Santo, yo te doy gracias por tu infinito amor, incomparable, único en todo el universo. Señor, te doy gracias porque siendo Dios, te has hecho hombre semejante a nosotros para salvarnos, para perdonarnos, para rescatarnos, para reconciliarnos contigo, para darnos vida eterna, para darnos perdón, para darnos de tu presencia. No había necesidad de hacerlo por ti, pero lo hiciste por mí, por todos nosotros, por tu amor. Te doy la oportunidad para que abras tu boca, hermano, allí donde estás, y le digas al Señor tu gratitud, tu alabanza, tu confesión. Díselo en voz alta, levanta tu voz y dile al Señor, levanta tus manos y adóralo y dile lo que hay en tu corazón al Señor. Bendícele, adóralo, rinde tu vida, tu mente, tu corazón, tu alma, todo tu ser ante el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios Salvador nuestro, el Dios Jesucristo, el gran Dios y Salvador Jesucristo. Oh Ramachita, la gloria a ti, alabanzas a ti.